partiduen bat, zumurtu taldea. Bueno, ondo, gogo askorekin, beste partido bat aurrera ateratzeko, eta, bueno, azkenean, bueno, zu esan duzun bezala hau ez da gelditzen, eta aste honetan, hiru partido azkagu astean, eta, bueno, jendea rekuperatzen, eta alde hoben ere iristen Ferroleako. Hori, aste batian nire partidu igande, ostegun igande berriz be, burua gelditzeko eta partidu bat egiteko karkan temporia badago, edo beti dago, pixkat horizontian hor burua ere. Ez, azkenean daukagun partidoan pentsatu behar dugu, oraingoan Ferroleko partidoan, eta, bueno, alik eta jendea hobetoen rekuperau, lehengo igandeko esfortzua handia izan zen, eta, bueno, azkenean, jendea ondo rekuperau, aldeguna prestatu, eta ondo landu, azkagun egun gutxi bi entrenamendu hauetan, eta bueno, aldegun hoberen jun Ferrolea, eta uste, ekipoa prest dagoela, partido on bat egiteko, da oso handiarekin dago daude, emaitzon bat ateratzeko etxetik kanpo, eta horretara goaz. Azkenean, Ferroles aire izaten behar talde bat, igual jendia geratu da harritzuta, ez? Jardunaldi honetan bakarrikan jardunaldi bat gutxi dakatela, baina ez dela, bosgarren, seigarren, hirugarren, bosgarren oso ondo da, lehiatzen dago postuetan, igual jendiari harritzen. Bueno, gu lehen urtean ere beraien kontra auki genuen finaleko partido horiek, ez, igotako ekipoa ginela, eta, bueno, azkenean badenekigun, ekipo oso zaila zela, jokalari oso onak dituena, oso jokalari onak fitxatu dituenak, eta etxean oso ekipo gorra dela, ez, baina, bueno, gu ere kapaz geha gauzak ondo egiteko, eta horretara goaz, ez, uste dut ekipoa prest dagoela lan handi bat egiteko, defentsiboki behingoz serio egoteko eta lan handia egiteko, eta horretarakoaz bakigu ze nolako jokalaria dituen, baina bueno, gu ere prest gaude, exigentzia hori eta esfortzu hori egiteko, eta bueno, aladaien partio hona egitea, eta alba dugu, hiru puntuak etxera ekartzea. Aipatu esponsan urtean beraien aurka ebilizinetela, testu ingurua guztiz diferentia, taldia ere bai asko aldatu da, zelako partidua espero duzu? Bueno, beraiek oso jokalari ona dituzte, badakigu bandetan oso jokalari trebea dituztenak, bai Vicente, bai Eber, gero oso ondo fitxatu duen ekipoa dela, bueno, bai Sabin, bai Seine, jokalari esperimentatuak bai aurrean eta bai atzean, eta bueno, gero uste dugu lan handiko partida izango dela, beraien etxean badakigu oso jokalari trebea direla eta zentro asko eta bandetatik asko sartzen direla, baina, bueno, azkenean gu prestatuko dugu, prestatzen ari geha dakagun denbora horretan alik eta hoberen, eta badakigu lan handiko partida izango dela, baina prest gaude lan hori egiteko eta horrela ateratzeko partidua. Partidik azkena, helburua izango da, denboraldi eskerako emaitzei ustea berrezu. Bai, batez ere etxetik kanpo ez, exigentzia hori edo ematen ari ginen imagina hori jarraitzea ez, eta bueno, partidua serioak egitea, bueno, bakigu porteria hutsean ustea kostatzen ari zaigula etxetik kanpo, eta bueno, gaurko Ferroleko partidua beste partido on bat izango da, gure esperientzia ateratzeko, gure joko guztia ateratzeko eta bloke bat bezala partidua jokatzeko, eta esfortzu handiko partida izango bakigu, eta horretara goaz ez, lan handia egitea, eta alba dugu porteria hutsean ustea. Bueno, Eric, segundo asalto en esta semana complicada, ¿cómo se prepara un poco un partido con un poco más de nivel? Bueno, más que nada recuperar jugadores del gran esfuerzo que hicieron el otro día, un partido muy exigente en el que quisimos meter mucho ritmo al partido, y bueno, eso causó que los jugadores también se cansaran más de lo debido, ¿no? Para el ritmo que le queríamos meter en el juego, ¿no? Y la verdad que bueno, hemos tenido 2 días, 3 días para recuperar, para ver las sensaciones de los jugadores y para trabajar más o menos lo que nos va a venir delante, ¿no? Contra un equipo muy, muy difícil en su campo, pero que bueno, que estamos dispuestos para trabajar, para pelearlo, para ser conscientes de que vamos a ir a un campo muy difícil, pero que bueno, que se puede meter mano y que estamos capacitados para ello. El esfuerzo del otro día, el viaje, el Eibar en el horizonte, la lógica invita a pensar que habrá cambios en este partido. Sí, bueno, el otro día ya hice unos cambios, la verdad que bueno, el otro día
quise dar, bueno, había jugadores que eran su primer partido titular y bueno, quise dárselo en casa porque creo que en casa nos sentíamos más seguros y para los jugadores que iban a debutar como titular esta temporada, pues preferí dárselo en casa, ¿no? Y bueno, creo que como he dicho, tengo confianza en todos. En una semana de 3 partidos se lo dije a ellos, van a tener minutos todos y así va a ser, ¿no? Al final hay jugadores que están cansados, que llevan mucho trote, hay jugadores que merecen jugar también titular y que están haciendo un gran trabajo durante la semana para jugar y esto es cosa de todos, ¿no? No es cosa ni de 12 ni de 13, sino de 23 y bueno, y ahí vamos, con toda la confianza del mundo, con todo el trabajo que tenemos que realizar para ganar y pensando en hacer un buen trabajo, en ser un bloque y de que por fin pues podamos mantener la portería a cero fuera de casa. ¿Y cuál es la situación de los tocados? Bien, Andrés, Cheita. Avilés ya se está incorporando, va a viajar convocado. Cheita y Mier, pues hoy nos queda el último entrenamiento para ver si pueden llegar a tiempo, pero bueno, es difícil viendo también que bueno, tenemos un partido el domingo en Eibar y que bueno, al final el viaje más igual no jugar, igual preferimos que se queden en casa, que recuperen bien, que bueno, que se queden con los fisios, con el readaptador y que trabajen aquí bien para poder estar el domingo en buenas condiciones. Hablabas antes de campo complicado, pero también de buen recuerdo. Hace poco más de 3 meses estaba levantando ahí el Sí, bueno, llevamos una recta muy buena de Urriche y fue un partido difícil en el que, bueno, creo que hasta el minuto 60 estuvimos bien, luego sí que es verdad, al final sufrimos, pero tenemos buen recuerdo de eso, ¿no? De lo que vivimos allí, ¿no? Pero bueno, eso es el año pasado, creo que igual que el año pasado, en casa son un equipo muy fuerte en el que demuestran todas las virtudes que tienen y bueno, al final tenemos que ser un bloque, saber que ellos por fuera hacen un gran trabajo, que tienen jugadores de mucha calidad, que han fichado muy bien, pero bueno, nosotros, como le dije a los jugadores, estamos capacitados para ganar en cualquier campo y en Ferrol también, ¿no? Creo que haciendo un buen partido y quitándonos las malas sensaciones que en las últimas salidas, ¿no? Creo que bueno, que tenemos que seguir trabajando, que seguir siendo un bloque, trabajar juntos, es un equipo ordenado, exigente y duro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con la exigencia que tiene la categoría, pues tendremos que ir ahí a ser un equipo y a intentar hacer un buen trabajo y traer los 3 puntos y seguir trabajando. Un comentario de recuperar sensaciones fuera de casa, ¿verdad? Que la cerámica, el partido más ha sido demasiado bueno, ¿no? Por ahí está partido más también. Sí, bueno, al final los 2 primeros partidos pues empezamos bien, con 0-2 y luego perdimos, ¿no? Pero bueno, empatar y perder, ¿no? Pero es verdad que bueno, el otro día contra la Cerámica creo que generamos ocasiones, pero nos faltó eficacia en las 2 áreas, tanto en defensa como en ataque y bueno, creo que aún y todo el resultado fue demasiado abultante porque nosotros creo que generamos para si llegamos a tener esa eficacia en el área, ¿no? Poder hacer otro resultado, pero es verdad que bueno, se nos está atragantando sacar puntos fuera y bueno, para eso hay que trabajar y hay que seguir y hay que exigirse y si hay que juntarse un poquito más para que luego salir y salir bien y si estar protegidos, pues así se hará, ¿no? Pero creo que estamos capacitados, creo que el equipo ha generado muchas situaciones en las que se ha salido beneficiado en fuera y bueno, luego hay que mejorar como todos los partidos, ¿no? Hay ganas de quitarse esa pequeña losa, ¿no? Que son los partidos fuera de casa. Sí, la verdad que sí, pero sin volvernos locos, ¿no? Sabemos que los trabajos que hemos hecho fuera de casa, si corregimos pues esos detalles, esos errores que hemos cometido, pues creo que hubiéramos sacado más puntos, pero esto es seguir y mejorar y trabajar y intentar que esos detalles o esos errores que hemos cometido no volverlos a cometer, ¿no? Y para eso tenemos este partido, un partido muy exigente en el que otra vez tendremos que dar nuestro mejor nivel, exigirnos, ser un bloque y pensar solo en el trabajo y en hacer daño cuando podamos, ¿no? Creo que aún y todo, siendo un rival que es muy difícil en su campo, creo que podemos generarles mucho daño, creo que les podemos meter mano y confío totalmente en la capacidad de este equipo para sacar puntos también fuera de casa, no solo en casa. ¿Qué aspectos destacas un poco del partido? Bueno, es un equipo que es duro, que defensivamente es un equipo duro, que compite bien, que abre mucho el campo, que da mucha amplitud con los jugadores de banda, con los laterales y luego pues
los unos para unos, la velocidad que tienen fuera, ¿no? Y la llegada que tienen, ¿no? Pues luego de segunda línea, tanto con Sevin, Sabin como los delanteros, luego de segunda línea también con Losada, ¿no? Creo que ahí hacen mucho daño, creo que las ayudas en banda van a ser muy importantes para esos unos para unos de Vicente y de Ever, ¿no? Que creo que jugarán, pero bueno, si no, tener otros jugadores más que capacitados para hacer ese trabajo y vamos a tener que estar muy pendientes de todo eso, ¿no? Y luego, pues está claro que generar nuestras ocasiones, estar juntos, robar, salir rápido, hacerles daños por donde hemos visto que se les puede hacer y ser contundentes a la hora de rematar y a la hora de defender. Recuperar esa eficacia, ¿no? Que igual ha faltado en el último partido, por ejemplo, contra Cartagena. Sí, bueno, aunque contra el Cartagena tampoco tuvimos grandes ocasiones, pero sí que contra el Villarreal fuera de casa yo creo que los primeros hasta recibir el gol creo que pudimos meter algún gol, creo que estuvimos bien y por eso te digo que estamos haciendo cosas bien, que es cosas que hay que mejorar fuera de casa, pero creo que el día del Villarreal pudimos hacer goles y nos faltó esa eficacia que bueno, que en casa el otro día nos faltó, pero que estamos teniendo, que los primeros partidos de liga fuera de casa tuvimos y al final no pudimos conseguir los 3 puntos, pero ese es el camino, ¿no? Más que trabajar y seguir trabajando y mejorando y cada partido es un mundo y cada partido te exige cosas diferentes. Este partido pues es un partido en el que tenemos que estar muy atentos en bandas, en los centros, porque es un equipo que hace mucho daño. Y ya para acabar, las claves de este partido. La clave, pues ser un equipo. Al final es competir como animales, ser un equipo, estar juntos, no descomponernos en cualquier situación que pase en el equipo, en el equipo, en el partido y creer en nosotros, ¿no? Como les he dicho y os acabo de decir, ¿no? Creo que estamos capacitados para ganar fuera de casa también. No nos podemos basar solo en ganar los partidos de casa, sino los de fuera también y a eso vamos, ¿no? Creo que el equipo tiene que trabajar, sabe del nivel del rival, pero bueno, nosotros también tenemos nivel, si trabajamos y competimos y llevamos el plan de partido que lo trabajamos, ¿no? Que aunque no hemos tenido mucho tiempo para trabajar, vamos a llevar uno y llevarlo a cabo y eso es el partido que espero, que quiero y que ojalá salga bien.